Necesitamos Miyuki 15-0, Miyuki 15-0 y 11-0 dorado, cierre magnético redondo, arito, aguja, hilo nylon. Comencemos. Pasa el hilo 2 veces por la cuenta de tope. Toma 4 cuentas. Ingresa la aguja en la segunda cuenta de abajo hacia arriba. Ajusta bien. Ingresa la aguja en la siguiente cuenta de abajo hacia arriba. Continúas de igual manera hasta acabar la fila. Toma 2 cuentas y pasa la aguja por el hilo de las cuentas de la fila anterior. De esta manera estamos haciendo un aumento. Y regresa la aguja por la cuenta del lado derecho. Toma una cuenta y pasa la aguja por el hilo de las cuentas de la fila anterior. Continúa con la siguiente cuenta. Y para hacer un aumento, se agrega una cuenta ingresando la aguja por el mismo lugar que la cuenta anterior. En esta fila también hay aumento, por ello se toman 2 cuentas. Pasa la aguja por el hilo de las cuentas inferiores y regresa por la cuenta de la izquierda. Continúa agregando solo una cuenta. Aquí también va un aumento. Toma una cuenta e ingresa la aguja por el mismo lugar de la cuenta anterior. En esta fila seguimos con los aumentos. Desde esta fila comenzamos con las disminuciones. Solo tienes que agregar una cuenta. Continuamos con las disminuciones, así que solo comienzas agregando una cuenta al inicio de la fila.
En la última fila también hay disminución. Pasa el hilo por dentro de las cuentas y cortar. Retira la cuenta de tope y pase el hilo por dentro de las cuentas y cortar. Colocamos los aritos. Se hicieron en total 9 ojos turcos y cada color tiene un significado. Haremos una cadenita. Empezamos con 4 cuentas. Pasa la aguja por 2 cuentas y regresa por las cuentas de la derecha. Vuelve a pasar la aguja por las 2 cuentas de al lado y agrega una cuenta pasando la aguja por las mismas 2 cuentas. Así. Pasa la aguja por las cuentas de la derecha. Toma 2 cuentas y pasa la aguja por el lado opuesto de donde sale el hilo. Regresa la aguja por las cuentas que agregaste. Toma 2 cuentas y vuelve a hacer el mismo procedimiento. Al final solo agregas una cuenta. Y pasas el hilo por dentro de las cuentas y cortar.